Buen día, mi nombre es Rafael Hernández, soy estudiante de la carrera de Psicología en el cuarto semestre y la siguiente investigación abordó como tema principal la violencia en los niños y niñas migrantes que transitan por nuestro país. Como introducción, en las fronteras de México miles de niños migrantes enfrentan una realidad que es muchas veces desgarradora. Hay abusos físicos, violencia psicológica, explotación, entre otras. Las rutas migratorias, lejos de ser un camino hacia la esperanza, se convierten en escenarios de vulneración de los derechos humanos. Hay desde golpizas, amenazas, aislamiento. Esto forma parte de su día a día, dejando profundas cicatrices emocionales. Principalmente encontramos que el estrés postraumático, ansiedad y depresión. Sin la protección adecuada y con un estatus migratorio ilegal, estos menores son presas fáciles para traficantes y redes de trata, mientras las políticas actuales, en lugar de protegerlos, los exponen a mayores peligros. Esta crisis exige acción inmediata para salvaguardar la vida y el futuro de estos niños. Desde mi punto de vista, la pregunta para el psicólogo social es: ¿qué podemos hacer para cambiar el destino de estos pequeños? La migración en Centroamérica tiene raíces profundas, décadas de desigualdad, violencia y modelos económicos excluyentes. Estos han impulsado a millones a buscar un futuro mejor. Migrar representa esperanza, pero no para los niños precisamente. Para ellos más bien representa un desafío. Más del 75% de los niños migrantes enfrentan violencia física o psicológica durante este trayecto. Tan solo en el 2021, más de 147,000 menores no acompañados fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos. México es un país mayormente de tránsito, pero sus rutas migratorias son un terreno peligroso para los niños y niñas. Ellos quedan expuestos a diversos factores como hambre, enfermedades y violencia. Se convierten en presas fáciles para los traficantes y las redes de trata. Muchos niños viajan solos, lo que aumenta su vulnerabilidad. Estadísticas sobre niños migrantes muestran que 18,300 menores son detenidos por autoridades mexicanas, esto tan solo en el 2020, de los cuales 16,162 fueron deportados a sus países de origen. ¿Qué pasa con el resto? La migración deja profundas marcas en los niños. El estrés postraumático, depresión y ansiedad son solo algunas de estas secuelas. Muchos crecen demasiado rápido, asumiendo responsabilidades que no les corresponden a su edad, mientras lidian con traumas que los seguirán toda la vida. A pesar de leyes como la Convención sobre los Derechos Humanos del Niño, la protección de estos menores sigue siendo insuficiente. Las políticas actuales, más que salvaguardar sus derechos, muchas veces los exponen a mayores riesgos, sin acceso a educación, salud o protección. Su futuro queda en suspenso. El cambio es posible. Programas de apoyo psicológico, campañas de sensibilización y políticas inclusivas pueden marcar la diferencia. Garantizar derechos básicos como la salud y la educación es una tarea urgente, no solo para proteger a estos niños, sino también para darles una solución. El fenómeno migratorio es una realidad que afecta a millones de personas en el mundo. Según la ONU, en 2020 había 281 millones de migrantes internacionales, un número que sigue y seguirá creciendo. Los niños migrantes enfrentan barreras graves, falta de acceso a servicios básicos como salud, educación y seguridad, además de discriminación y explotación laboral. Desafortunadamente, 75% de los niños migrantes van a experimentar violencia durante su tránsito.
Para todos estos desafíos, presentamos una serie de propuestas que abordan las necesidades de los niños migrantes desde un enfoque integral, encabezado principalmente por la psicología social. Número 1. Evaluación en puntos estratégicos. Esto puede darse a través de grupos focales que identifiquen las necesidades de los niños en tránsito, enfocándose en prevenir la violencia y proponer políticas públicas para salvaguardar sus derechos. Número 2. Programas de intervención inmediata. Equipos multidisciplinarios que ofrezcan apoyo psicológico y talleres de afrontamiento para tratar el estrés postraumático, la ansiedad y la depresión en niños afectados por la violencia. Número 3. Talleres de habilidades socioemocionales diseñados para fortalecer la inteligencia emocional y reducir las emociones negativas derivadas de la separación familiar. Número 4. Campañas de sensibilización dirigidas a comunidades locales para promover la empatía hacia los migrantes y destacar su contribución social, sobre todo la cultural. Número 5. Apoyo a familias migrantes. Que existan políticas laborales temporales para los padres de niños migrantes que incluyan seguridad social. Número 6. Fomentar estudios etnográficos. Para comprender mejor el contexto, riesgos y condiciones que enfrentan los niños migrantes, es necesario fomentar los estudios y que la gente se haga partícipe de ellos. Número 7. Sistema de control de datos. Es importante registrar y actualizar la información sobre los niños en tránsito, permitiendo así mejorar o rediseñar los programas para que sean más efectivos. Número 8. Divulgación de resultados. Promover una cultura de comprensión y empatía sobre los migrantes basada en datos reales para reducir la estigmatización. Los niños migrantes enfrentan una doble vulnerabilidad, ya que son, por su condición de menores y estatus migratorio, según la UNICEF, el 75% de los niños en tránsito sufren violencia, desde agresiones físicas hasta abuso psicológico. Violencia física incluye golpes y abuso por parte de grupos criminales y autoridades corruptas. La violencia psicológica afecta a 6 de cada 10 niños con intimidación, amenazas y aislamientos prolongados. Estas experiencias generan trastornos emocionales como estrés postraumático, ansiedad y depresión, afectando su capacidad para integrarse en la sociedad y desarrollarse. La violencia deja marcas profundas en el desarrollo emocional de los niños migrantes. Esto lo que implica es un impacto social, pues se genera desconfianza hacia los adultos y el alejamiento social dificultan su integración, perpetuando el ciclo de exclusión y violencia. Es decir, muchos de estos niños migrantes se convertirán en delincuentes derivado de las violencias que sufrieron. A pesar de los esfuerzos, las políticas actuales no han sido suficientes para proteger a los niños migrantes. Las principales limitaciones incluyen falta de datos precisos. La naturaleza irregular de la migración dificulta registrar casos de violencia. Subestimación de la violencia psicológica. Muchos niños no denuncian abusos por normalización o miedo. Simplemente no saben qué es violencia. Carencia de recursos. La falta de preparación de las autoridades agrava su situación. En todo esto, mi conclusión es, a lo largo de toda esta investigación, de forma personal, todo esto me dejaba cada vez más inconforme. Las acciones que se han tomado tanto de la sociedad como de los distintos gobiernos involucrados, es muy triste observar la deshumanización de grupos
tan vulnerables como lo son los niños y niñas migrantes. Ellos se convierten en estadísticas de migración, violencia, muerte. Nada más. No pasa nada más. Es evidente la falta de responsabilidad social, que aunque existen distintos grupos que tratan de ayudar, hace falta la intervención de los gobiernos y sobre todo de profesionales que hagan la diferencia atendiendo las diversas problemáticas, tanto de las consecuencias como de la prevención y acompañamiento. Hago referencia a esto porque tal vez es un fenómeno que no se va a terminar, no se va a acabar. Es importante que nosotros como psicólogos sociales o futuros psicólogos sociales hagamos ese acompañamiento, hagamos la diferencia, hagamos que algo pase con esta situación. Está en nuestras manos el poder hacerlo. Definitivamente, aunque el sabor que me queda es muy amargo después de investigar esto, también existe un sentimiento de esperanza al saber que se puede hacer una diferencia desde nuestra noble profesión, ya sea con investigación, con intervención o con estrategias de prevención, que definitivamente no es un cambio fácil, suena incluso, me parece revolucionario, pero es algo necesario, es algo que alguien tiene que hacer. Por otra parte, una de las principales fortalezas de esta investigación fue la relevancia de la psicología social. A cada lado que volteas, puedes ver que existe la necesidad de un psicólogo social, ya sea para mitigar esa violencia, ya sea para brindar diferentes panoramas de solución como los vimos en las propuestas. Es necesario la psicología social. El resultado es una propuesta integral, obviamente, que abarca varias disciplinas, es multidisciplinario, porque es importante sanar cada uno de los factores que afecta a estos niños y niñas. Los hallazgos que se encuentran en este proyecto de investigación también sirven como antecedente de lo que se vive en las fronteras, no solo de nuestro país, sino a nivel internacional, y que la migración va en constante crecimiento. Es decir, nos da la historia, lo que tenemos que corregir. Si nosotros no conocemos nuestra historia, se siguen cometiendo los mismos actos viles. Es por eso la importancia de conocer cada dato, cada situación a la que se enfrenta. Una de las principales áreas de oportunidades que noto es la falta de información. Desde que empezamos esta investigación, era muy difícil encontrar información en medios oficiales, información fidedigna de nuestro país. Existe información de migrantes fuera de nuestro país. Desgraciadamente o desafortunadamente en México no existe este interés. Hay muy poca información de este movimiento, siendo que somos un país donde atraviesan muchísimos migrantes que buscan el sueño americano, que intentan cruzar a nuestro vecino del norte. Siendo un país tan importante para este fenómeno, debería de existir más información. Pues por mi parte es todo. Les agradezco mucho su atención. Espero les haya gustado este video y muchas gracias.